Hola chicos, hola chicas, buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, hoy me gustaría presentaros la historia de un compatriota español, un caballero de la cabeza a los pies, una persona valiente cuyo único delito ha sido vender libros. Vender libros. Esta persona pues se llama Pedro Varela, don Pedro Varela Geis, y es un historiador español, librero y editor. Las personas bueno, que ya lleváis un tiempo siguiendo mi canal, pues muy probablemente sabréis de quién estoy hablando, porque bueno, seguramente ya tendréis visto más de un vídeo en mi canal de esta persona. Y para los que no sabéis quién es, pues bueno, ya os lo estoy diciendo. Es un historiador español bueno, lleva por lo menos unos 15 años siendo perseguido y siendo hostigado por nuestro enemigo, por esta mugre que se ha incrustado ahí en los estamentos de poder y que hacen todo lo posible para que tú no te enteres de las verdades históricas que a ellos no les interesa. Entonces, en este vídeo de hoy me gustaría pues rescatar una entrevista. Es una entrevista bueno, que ya tiene un año. Yo no recuerdo si la vi con anterioridad, probablemente, porque bueno, yo todo lo que sea de este señor, pues todos los vídeos y conferencias, porque además es conferencista también, que se me olvidó decir, pues los veo todos, ¿no? Entonces pues no puedo recordar si la había visto con anterioridad o no. Lo que sí os puedo decir es que la he visto hace unos días atrás y bueno, y me decidí pues un poco a marcar la diferencia, ¿no? Porque sí, está muy bien hablar de las conspiraciones, está muy bien pues pues exponer cosas, ¿no? Pero si no vamos a lo fundamental, que es el accionar, no vamos a conseguir gran cosa, ¿no? Y esto ya es un guiño personal que le hago a esta persona. Don Pedro, yo voy a ayudarle, yo voy a ayudarle. Estos 5 euros son para usted. Sé que no son gran cosa, sé que no son 30.000 euros, pero bueno, teniendo en cuenta, este es un número de cuenta, teniendo en cuenta que bueno, que vivo con estoy en estos momentos sobreviviendo con una paupérrima pensión que me han concedido por el reciente fallecimiento de mi padre y que bueno, es una pensión muy, muy, muy pequeñita. Es una paga y bueno, es por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, pues yo estoy viviendo con esa paupérrima pensión y si de mí dependiera, créame, señor don Pedro, que yo le compraría una librería nueva. Pero no puedo, no está en mis manos. Entonces, pues quiero tratar de ayudar como buenamente pueda. Porque, a ver, chicos, si bien esta entrevista ya tiene un año, él va a seguir necesitando ayuda, porque lo van a seguir machacando. ¿Entendido? Y esto va más allá de ideales, porque vale, podéis estar de acuerdo en los ideales de este señor o no podéis estar de acuerdo, pero esto va más allá. Y esto se trata de la libertad, libertad de pensamiento y libertad de expresión. Porque si permitimos que pierda Pedro, estamos perdiendo todos. ¿De acuerdo? Perderemos todos. Y esto es lo que quería deciros, ¿vale? Así que, por favor, si queréis, vamos a tratar de ayudarle en lo que se pueda. Sabemos que piedra a piedra se levantan castillos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer algo, ¿vale? Y yo desde aquí, desde este canal, eh, quiero mandarle un gesto de solidaridad para este hombre, para este señor. Porque no podemos permitir que en este país se cometan esos atropellos. Y es que en este país hay un señor que se dice ser el monarca. Y para mí, ese señor, que es el mayor traidor que hay en este país, le debe una disculpa a don Pedro Varela y le debe reparaciones.
¿eh? Porque dicen que este señor ni pincha ni corta, pero realmente es quien corta el bacalao en este país, ¿eh? Y este señor, con levantar un teléfono, y hacer un par de llamadas, podría solucionar todo este embrollo, pero como no está dentro de su interés solucionar estos problemas y acabar con estas injusticias, pues mucho me temo que el señor Pedro va a necesitar pues de la ayuda, ¿no? Así que nada, chicos, venga, os dejo con esta entrevista, dirigida por don Juan Manuel Suaje Pinto, director de la Casa TV1, a quien aprovecho para mandarle un fuerte y fraternal abrazo desde España, así como a todo el equipo de TV1, toda la verdad primero, y así como a los integrantes del proyecto PSR, Proyecto por una Segunda República de la Argentina, y también, como no, un fraternal saludo para todo el hermano pueblo de la Argentina. Así que venga, os dejo con esta entrevista. Si queréis aportar y ayudar a don Pedro Varela Geis, tenéis los números de cuenta casi al final del vídeo. ¿Vale? Venga, ayudemos a este hombre. Si ayudamos a este hombre, nos estamos ayudando todos. Chao. ¿Cómo están, queridos amigos? Y gracias por acompañarme aquí en otro capítulo de 8, 9, 10 por TV1, toda la verdad primero. Este tema, digamos, llamémoslo, programa, lo vamos a dedicar un poco a lo que significa el delito de opinión, lo que significa el delito de pensar distinto, lo que significa el delito de ir sobre la historia y sobre el revisionismo. Ese delito tiene una sentencia muy grave hoy en día en el mundo, frente a un mundo en el cual nos obliga a pensar de una sola manera, donde hay un pensamiento único y donde hay un gobierno único en el cual no puede ni permite que otros piensen distinto. De la misma manera, ese delito es tan punible y es tan grave y es tan peligroso que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de silenciarlo. Me refiero en particular a lo que ocurrió en la librería Europa, en Cataluña, en Barcelona, y que particularmente una librería a la cual se dedica al revisionismo histórico, particularmente la Segunda Guerra Mundial, y a resaltar valores de individuos que tuvieron un protagonismo muy especial durante esa época. Ese delito en el cual se acusa a la librería Europa llevó por delante al encarcelamiento de 2 empleadas y liberadas posteriormente, y la persecución a su director, en el cual tuvo que pagarse una fianza de 30.000 euros gracias a un individuo que acompañó este esquema y que gracias a eso pudo liberarse a su director. Me refiero al legendario, para nosotros, el profesor revisionista, miembro de la CEDADE, que es el Círculo de Amigos de Europa, director de la librería Europa, don Pedro Varela Geis. Gracias, Pedro, por acompañarnos aquí en este programa. Gracias a vosotros por facilitar información disidente en los medios de comunicación. Pedro, para nosotros es un gusto porque aparte somos de transmitir la verdad. Ese es el sentido de este canal, ese es el sentido de nuestro público. Nuestro público está interesado en la verdad y está interesado en saber qué pasa, porque también muchos coinciden dentro de su alma nacional, dentro de su espíritu disidente frente a este mundo tan complejo, en pensar distinto, o pensar como se pensaba antes, simplemente que ahora se piensa diferente. Dime, Pedro, quisiera saber cuántas librerías Europa o cuántas librerías como las tuyas hay en Europa o en España. Bueno, francamente yo creo que es un número minoritario. En España podemos hablar de 3 librerías o 4 que tratan esta temática bien revisionista, histórica, nacionalista, patriótica o religiosa, quizá media docena. Y en Europa otra media docena, poca cosa más, porque la represión
primero ideológica en los medios de comunicación. Como ves, se produce una manipulación del lenguaje neurolingüística que hace que la gente tema ciertas palabras y ciertos conceptos y los rechace ya por instinto. Y luego pues se produce una represión policial y luego una represión judicial. Esto lleva a que muchos editores y libreros que hacían esta labor importantísima de difusión de la cultura alternativa a lo que nos ofrece el sistema, unos por miedo, otros por falta de capacidad o de medios, han tenido que renunciar a este frente de batalla cultural, ¿verdad? Dime, Pedro, sin duda eso está ocurriendo. ¿Y qué tipo de material, de libros, etcétera, vende la Librería Europa como las otras librerías alrededor de España o Europa que generen tanta irritación? Sí, en realidad vende de todo, es decir, vende todo aquello que es interesante para el público y que no va a encontrar en una librería generalista, tipo Casa del Libro, o la FNAC, o el Corte Inglés, o grandes librerías que venden muchas novelas, premios del año, o premio Planeta, o premio San Jordi, pero la literatura especializada clásica, desde los clásicos del siglo de oro español, literatura de tipo católico religioso, que en librerías normales, si es que los tienen, apartados a un rincón. Libros que hablan de temas históricos revisionistas que no ofrece ninguna otra librería, ¿verdad? Estos son los libros que ofrece Librería Europa. En realidad, el 90% de los libros que ofrece Librería Europa se pueden encontrar tranquilamente en cualquier otra librería, si quisieran, y se pueden encontrar por Internet. Es una minoría, un 10% de los libros que ofrecemos, que irritan especialmente a aquellos que no quieren que el público llegue a leerlos, ¿verdad? Entonces, la cuestión ya no es solo los libros, porque hay otras casas editoriales y otros países en otros idiomas donde venden los mismos libros. Por poner un ejemplo que hemos hablado ya en vuestro programa, el caso del libro Mi Lucha, ¿no? Pues nosotros ahora estamos encausados una vez más por vender el libro Mi Lucha, que como sabes desde enero del 2016 es legal a nivel universal. Pero es que además esta tarde un amigo nuestro ha ido a comprar un Mi Lucha que no está editado por nosotros a una gran librería de Barcelona con el ticket y el recibo. Es decir, ¿por qué si Librería Europa y Pedro Varela ofrecen al público el Mi Lucha de Hitler, que como sabes es una obra histórica que hay que tener y que hay que leer si quieres conocer la historia y entender el pasado y comprender el presente y prever el futuro, pues hay que conocer el pasado, ¿verdad? ¿Por qué si lo vende Librería Europa es un crimen, un delito de odio, entre comillas, si lo venden otras 5 editoriales que lo publican en España y lo venden otras librerías, eso no es delito? Ahí encontramos que hay un agravante comparativo, es decir, si lo vendo yo es delito y si no lo vendo yo no es delito. Luego hay libros como, ¿qué podría decirte? La mentira de Ulises de Paul Rasnier. Es un libro que ya en 2 procesos anteriores los jueces no encontraron delito alguno. Son las declaraciones, el testimonio personal de un comunista que era miembro del Partido Socialista francés, miembro de la Resistencia, que después de la Guerra Mundial y después de haber pasado por Dachau, Buchenwald y Dora, por 3 campos de concentración alemanes, como miembro de una organización terrorista, dijo: yo no lo pasé bien allí, éramos presos, nos hacían trabajar, pero todo esto que explican de las pastillas de jabón y las cámaras de gas no es cierto, yo no lo he visto. Bien, en 2 procesos anteriores ya quedó claro que el libro de Paul Rasnier y la mentira de Ulises no es delictivo. La policía ahora ha vuelto a entrar en Librería Europa y ha vuelto a secuestrar el título La mentira de Ulises. Entonces, como ves, todo es muy arbitrario. Se llevan títulos anodinos, absolutamente anodinos, y se llevan aquellos que pueden ser espectaculares. Por ejemplo, el programa del Partido Nacional Socialista, que era el programa político que ofrecía el NSDAP en Alemania durante las campañas electorales para explicarle al público qué vamos a hacer nosotros a nivel económico, a nivel laboral, qué vamos a hacer con los campesinos arruinados, qué vamos a hacer a nivel de política internacional. Es el programa escrito por Gottfried Feder para el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, para que el público conociera cuál era el programa del partido. Y les votaban o no les votaban. Al final les votaron. Bien, pues este libro, en 2 procesos anteriores, los jueces no han encontrado delito alguno, porque lógicamente es un libro histórico que habla de un país concreto, Alemania, entre 1919
y 1933, cuando Hitler llega al poder, y que ofrecen soluciones políticas de su tiempo. Pero en nuestra librería lo secuestran constantemente, casi como un deporte nacional, ¿verdad? En general, yo te diría que es una prueba de fuerza entre aquellos que se llaman demócratas, y yo siempre suelo decir que el problema de los demócratas es que no lo son, y la extrema izquierda, que se autotitula hoy en día progresista y democrática, que quiere evitar cualquier opinión que no concuerde con las suyas. Entonces, el problema de Librería Europa es, por un lado, ofrecemos libros que les molestan, es como un grano en el trasero, de alguna forma. Por otra parte, los autores de los libros presentan sus títulos y dan conferencias los sábados presentando esos títulos. Esto les fastidia mucho. Como sabes, pues tenemos en Barcelona la Fiscalía del Odio, que está en manos de la extrema izquierda, con un grupo de investigación de esta tendencia. Luego tenemos el Ayuntamiento de Barcelona en manos ahora de Ada Colau, que son también la extrema izquierda, los antifascistas. El mismo Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que apoyaba totalmente a los grupos antifascistas que pretendían mantener cerrada y combatir Librería Europa. Y uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿un ayuntamiento o es ayuntamiento de todos los ciudadanos de la ciudad o no es ayuntamiento? No puede ser el ayuntamiento de una parte de la ciudadanía, ¿verdad? Pues bien, este ayuntamiento ha tomado parte por la extrema izquierda para conseguir que la Librería Europa se cierre. Entonces tenemos los libros que vende Librería Europa, tenemos las conferencias de los autores de los libros que damos y a las que no se obliga a entrar a nadie, la gente entra voluntariamente, estas conferencias se organizan casi automáticamente, los autores vienen a presentar sus libros, no nos cuesta un exceso trabajo. Raro es el caso de autores que pidan emolumentos por su conferencia, excepto grandes personalidades, y esto es lo único que hacemos, una cosa muy sencilla, y el público viene o no viene según el interés del tema o del autor. Luego tenemos la editorial, que como sabes es la Asociación Cultural Editorial Ojeda, fundada por el padre Ángel, un salesiano del Tibidabo de Barcelona, que nos pidió, cuando ella se hizo mayor, que nosotros prosiguiéramos con la labor editorial, añadiendo a los temas religiosos típicos de él, los temas históricos nuestros, en lo que estábamos de acuerdo. Hemos seguido editando y editamos libros, y en España, por mucho que aquí el fiscal del odio, el señor Aguilar, dice que hay libros prohibidos, en España no hay libros prohibidos, no hay un índice de libros prohibidos, no existe una lista donde los editores puedan recurrir para ver si pueden o no editar un libro. Simplemente editas los libros y luego ellos deciden manu militari, estos libros nos los llevamos, decidimos que son ilegales y ya está. Al margen, lógicamente, pues ellos piensan o creen saber pues lo que piensan los autores o los conferenciantes. En este caso concreto que estamos sufriendo actualmente, según las diligencias policiales, tiene lugar el 30 de enero, un sábado como otro cualquiera, en que un autor, Ernesto Milá Rodríguez, presenta un libro suyo que es un análisis histórico del nacionalsocialismo. A mí la conferencia de este señor me gustó porque es una conferencia muy científica, muy histórica, donde dijo claramente que había cosas buenas en el nacionalsocialismo y, como en todo movimiento político, cosas malas, pero que lo bueno del nacionalsocialismo histórico fue que planteó soluciones prácticas y viables para el pueblo alemán de su momento, ¿no? Pero la policía, como este autor ya es conocido, ya envió a sus espías a esta conferencia e inició las diligencias. Entonces, con la excusa de un autor que ni siquiera está acusado en este nuevo proceso, de un libro que ni siquiera ha sido secuestrado ni entra en las diligencias, pues ya es la excusa para entrar nuevamente en Librería Europa, de tener no solamente a las dos secretarias, sino a 4 personas, dos colaboradores que me ayudan cuando tengo que llevar a cabo papeles legales y documentación y tal, pero puramente por amistad conmigo, ¿verdad? Y yo mismo, es decir, somos 5 encausados nuevamente por publicar libros, vender libros y ofrecer las conferencias. Entonces, ¿ellos cómo justifican este atropello contra los derechos fundamentales nuestros? Porque ellos siempre están hablando de que nos persiguen para defender los derechos fundamentales de otros, pero se olvidan de nuestros derechos fundamentales. Pues ellos dicen que somos una asociación ilícita. Es decir, en los medios de comunicación hablan de la cúpula de Librería Europa como si se tratara de una organización mafiosa dispuesta a cometer crímenes, a traficar con drogas o la trata de blancas. Ya hablan de la cúpula. La cúpula supongo que seríamos estas 5 personas
que, como sabes, dos secretarias bien sencillas que hacen su trabajo. Si yo les digo a la izquierda, si les digo a la derecha, si les digo poner este libro en este estante, lo ponen en ese estante, y si les digo que hagan este trabajo, lo hacen. Bien, pues ellas las han incluido en la cúpula, con la idea de aterrorizarlas. Esto es puro terrorismo de Estado, ¿no? No las han ido a buscar a la librería cuando la librería estaría abierta, y decir, señoras, estos libros ahora nos los llevamos, esta librería la cerramos y ustedes se van a casa. Han invadido su esfera privada, han ido a su casa a tempranas horas de la mañana, las han detenido como vulgares delincuentes, las han desnudado, las han hecho tocar el piano, como se dice en España, es decir, las huellas dactilares, y las han enviado a un calabozo durante todo el fin de semana, varias noches, con delincuentes comunes. Claro, esto aterroriza a cualquier persona, ¿verdad? Y las otras dos personas son ciudadanos bien sencillos que simplemente han sido detenidos porque en algún documento aparecen como que me han ayudado a solventar asuntos administrativos, ¿verdad? Entonces, simplemente se trata de aterrorizar a aquellos que ayudan a Pedro Varela, Librería Europa y Ediciones Ojeda para que dejen de hacerlo y no colaboren con él. Las acusaciones son diversas. Ellos dicen que estos libros, estas personas y esta organización, Librería Europa, con sede en Seneca 12, o bien en Internet mediante el web y los blogs de Librería Europa, pues llevan a cabo una campaña de odio y discriminación contra otras personas, lo cual es una idiotez supina. Primero porque estas personas que han detenido, unos dos son católicos, los otros son ortodoxos y creyentes, y no sé que nunca hayan expresado ninguna opinión de discriminación y odio hacia nadie. Yo exactamente igual, jamás he discriminado o odiado a nadie. Otra cosa es que uno defienda la propia identidad, ¿verdad?, en discursos o en conferencias. Pero la acusación es sencillamente esta. Entran por un autor que en enero da una conferencia, luego ya lo enlazan con la acusación de asociación ilícita, una cúpula mafiosa criminal, que seríamos nosotros, y luego ya empiezan a coger libros, a libre albedrío, se han llevado 15.000 libros, y empiezan a acusarlos. Esta vez la cosa ha ido más allá porque, lógicamente, han entrado en mi hogar privado, han destrozado las puertas cuando yo no estaba. Tenía inquilinos franceses a los que alquilo habitaciones para mejorar los ingresos. Han quedado aterrorizados, lógicamente, porque han destrozado las puertas como si se tratara de la mafia rusa esta casa, ¿verdad? Y después en la Librería Europa la han precintado. Es decir, Librería Europa ya no puede abrir la puerta al más puro estilo soviético, la han precintado, manu militari. Por una parte, el alcalde ha hecho lo que llamamos una alcaldada, aquello que acusaban a los alcaldes de Franco, que se supone que hacían lo que les daba la gana, pero los que hacen lo que les da la gana son estos de ahora en día. Y luego la policía la ha precintado a la espera de decisiones judiciales. Se han llevado los libros, han desmantelado el equipo y han arramblado con todos los equipos informáticos recientemente adquiridos que teníamos, especialmente caros, porque eran para editar libros y para la edición de vídeo. Nos han dejado sin las herramientas de trabajo. No podemos asistir a los clientes ni servirles los libros y nos encontramos metidos en un proceso como delincuentes comunes por el mero hecho de vender libros, ni más ni menos. Por muchas vueltas que le den, al final se trata de que queremos ofrecer al público libros diferentes a los que ofrece el sistema, y delante tenemos una fiscalía, una policía, unos medios de comunicación, unos partidos políticos, una alcaldía de Barcelona, unos llamados antifascistas que se oponen rabiosamente a que el público pueda leer estos libros. Entonces, el público tiene que decidir si quiere tener el derecho de decidir qué libros les da la gana de leer, o va a aceptar que otros decidan por ellos lo que pueden o no pueden leer. Pedro, ¿el daño que te han hecho económico se puede evaluar en cuánto? Sí, bien, los libros que se han llevado puedes valorarlos en 300.000 euros, libros que ya no volveremos a ver, porque aunque en teoría tienen que ser seleccionados, van a leer línea por línea, sacarán frases fuera de contexto para poder acusarnos. La experiencia demuestra que en el proceso de 1996 contra Librería Europa o el proceso del 2006 contra Ediciones Ojeda, los libros nunca han vuelto, a pesar de sendas decisiones judiciales ordenando que los libros fueran devueltos a su propietario, excepto los pocos ejemplares que quedaron, entre comillas, prohibidos, sin estar prohibidos o condenados. Los libros nunca han vuelto. Es un misterio, los abogados siguen haciendo recursos ante la justicia y estos libros de 2016 probablemente tampoco volverán. Los equipos informáticos, pues ya sabes que un iMac moderno de pantalla grande se va a los 2.500 como mínimo
por cada uno de los equipos, ¿verdad? Y los daños son tremendos porque han bloqueado las webs de Librería Europa, no podemos vender los libros, ni los de Ediciones Ojeda, y el público no nos puede hacer llegar sus pedidos. Entonces, estamos en el paro forzoso, prácticamente. Entonces, son daños morales, primeramente, tremendos contra estas personas detenidas. Yo ya estoy hecho a esto. Y luego, daños económicos tremendos. Y luego, el hecho de que no podemos continuar nuestra labor de difusión ni el trabajo intelectual que llevábamos a cabo, que ellos intentan criminalizar, ¿verdad? Diciendo que es que lo que promovíamos era el odio. Y esto es la primera vez que se vive en un grado tan extremo como para presentar la librería, cerrar, incautar todas las publicaciones, incluyendo entrando en tu vivienda privada. O sea, que es la primera vez que llegan tan lejos. Prácticamente yo creo que es como han decidido, desde unilateralmente, esta es la batalla final para aniquilaros. Es decir, no queremos que Librería Europa sigue existiendo. Como sabéis, ellos llevaron una larga batalla para conseguir cambiar la calle Séneca 12, donde se sitúa Librería Europa, en Ana Frank 12. No lo consiguieron porque los habitantes de la calle Séneca no estuvieron de acuerdo, a pesar de todo el apoyo político y de la administración local. Y luego han intentado, con muchas manifestaciones de la extrema izquierda, destruir las instalaciones. Y cuando por fin esta extrema izquierda ha alcanzado el poder, ahora está ya en las instituciones, utiliza el poder del Estado para combatirnos, ¿verdad? Entonces, es la primera vez donde el público ya no puede abrir la Librería Europa, no puede entrar, nosotros no podemos atenderles, no se pueden dar conferencias, se nos prohíbe editar los libros y se nos prohíbe venderlos, ¿no? Entonces, la respuesta clara y evidente que yo ya he comunicado a algún medio de comunicación es que yo fundaré una nueva editorial y una nueva librería, o sea, que no se hagan ilusiones de que esto se va a quedar aquí. Ellos tendrán el poder de reprimirnos, de destruir libros y de aterrorizar a las secretarias, pero no van a aterrorizar a Pedro Varela. ¿Hay algún método judicial en el cual se pueda aplicar para que tanto el ayuntamiento cumpla en el pago de todo el daño provocado? Bien. La Corte Suprema, es decir, ya pasó una vez. ¿Qué posibilidades? Sí, efectivamente, la cuestión es que nosotros ya después de 17 años de lucha jurídica llegamos finalmente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determinó que por vender libros históricos o de cualquier otra temática no se produce un delito. Una persona puede leer el libro que le dé la gana, por muy estúpido que sea, por muy inculto que fuera o por muy aburrido que fuera el libro. No comete un delito, ni el editor, ni el autor, ni el que lo compra, lo vende o lo lee. Simplemente si una persona comete físicamente el delito, evidentemente lo comete. ¿Qué pasa? Los servidores y los adláteres del lobby sionista en España consiguieron a través del ministro Gallardón, que era uno de sus prohombres, poco antes de dejar de ser ministro, reintroducir la ley represora añadiendo algún cambio. Es decir, ahora ya no dicen prohibiremos estos libros, estas conferencias o estas webs en Internet que digan estas cosas, que duden del Holocausto o que digan que hay unos ministros o unos banqueros en Estados Unidos o unos productores de Hollywood que son de origen religión judía. Esto ya no era delito, pero ahora dicen, pero si se produce una incitación al odio de forma indirecta, esta es la palabra clave. Antes tenía que ser directa, es decir, tú tenías que coger a un esquimal o a un vikingo y decir yo odio a este vikingo y a este esquimal y porque son vikingos y son esquimales los odio y además les voy a dar una paliza. Pues lógicamente esto es un delito y además es un delito directo. Tú estás atacando a estas personas, ¿no? Pero si algún loco escribe un libro y dice a mí es que los vikingos me caen gordos porque tienen todos ojos azules, pues no cometes un delito. No te gustan los vikingos, pero no eres culpable si alguien decide atacar a los vikingos porque han leído un libro que lo dice, ¿verdad? Pero ahora con este cambio de la ley, indirectamente sí que te hacen delictivo. Es decir, han conseguido manipular con un lenguaje casi talmúdico la legislación de forma que cualquier forma de comunicación, libro, conferencias, comunicación vía Internet puede ser delictiva porque ellos dicen que indirectamente tú puedes atentar contra otros. Es decir, si tú vendes un libro de Francisco de Quevedo, un clásico del siglo de oro español, que denuncia a los judíos, que era algo característico en aquella época, en el siglo XVI,
pues ya te declaran que estás haciendo un odio indirecto, porque alguno puede leer este libro y luego hacer una burrada, ¿verdad? Pero esto es absurdo, porque con esta norma prácticamente hay que aniquilar toda la cultura occidental. Hay que aniquilar a Shakespeare porque escribió El Mercader de Venecia, y hay que aniquilar a los autores norteamericanos o ingleses o alemanes de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, que consideraban realmente que la homogeneidad étnica de las naciones era importante para la civilización y que la raza blanca era el elemento portador de cultura. Estarían equivocados o acertados, pero es lo que pensaban. Ahora, si alguien escribe algo así hoy en día, entra dentro de este tipo penal porque se hace reo de un delito de incitación al odio de forma indirecta, ¿verdad? Lógicamente, ¿qué ocurrirá? Iremos a un proceso penal que nos condenarán, esto ya lo puedes tener por seguro, porque así funciona la cosa. De ahí recurriremos a la Audiencia Provincial, recurriremos a los tribunales superiores en Madrid, Supremo, Audiencia Nacional y finalmente el Constitucional, y veremos qué decide el Tribunal Constitucional. Si se ratifica sobre lo decidido en 2007 de que un libro, una opinión o una conferencia no pueden ser delito mientras tú físicamente no hagas daño a nadie, o doblan la cerviz frente a este lobisionista y deciden que a partir de ahora se puede perseguir a cualquiera por lo que les dé la gana, porque realmente es que te pueden perseguir por lo que les da la gana. Cualquier libro fuera de contexto tiene alguna frase que puede sonar llamativa para los comisarios del pensamiento único. Estamos viviendo 1984 de George Orwell, ¿no? Donde no se puede pensar. Efectivamente, ni están alterar. utilizando una neolengua donde las palabras ahora tienen un nuevo significado. Es decir, derechos fundamentales ya no son mis derechos a editar libros o a expresarme libremente mis opiniones, sino los derechos fundamentales de las minorías protegidas que este sistema protege de forma especial frente a la mayoría, ¿verdad? Y pueden llevar, ya te digo, a convertir en delincuentes a dos pequeñas secretarias ortodoxas que simplemente ponían los estantes los libros o ponían en internet los libros que llegaban nuevos, ¿verdad? Entonces, es prácticamente una última batalla de la libertad de expresión en Europa, porque si aceptamos estas comisarías soviéticas que se llaman Fiscalía del Odio y su equipo de comisarios, que en realidad, como te he explicado, aterrorizan a la población, a las secretarias y a los ciudadanos, esto no ha acabado aquí. Esto empieza con Librería Europa, pero luego, por ejemplo, mi libro Cartas desde prisión, que seguramente habrás leído y que ha tenido gran éxito afortunadamente, bueno, pues ha sido secuestrado en su totalidad precisamente porque aparece la foto del fiscal del odio, el señor Aguilar, y eso pues le ha sentado como una patada en el trasero. Pero lo ha secuestrado sin motivo alguno. Entonces, la excusa que ponen en las diligencias judiciales es libro posiblemente homófobo. Es que este señor tiene un problema en la cabeza realmente, porque primero yo no recuerdo haber escrito de ese tema en mi vida y mucho menos en las cartas que escribí desde prisión. Además, ya es un concepto neolengua orwelliano, porque homófobo quiere decir que odias al ser humano, al hombre. Pero aquí no odia a nadie, al ser humano ni al hombre. Pero es evidente y tú entiendes que ellos se refieren homófobo a aquellos que en teoría odiarían a los homosexuales. A mí ni los odio ni los dejo de odiar, me tienen sin cuidado mientras no me molesten, igual que las personas que les huelen los pies o la gente que no se ducha por la mañana. Igual mientras no me molesten, ¿no? Pero ellos ya han intentado, secuestramos este libro, ¿cómo lo secuestramos? Pues lo vamos a acusar de homofobia, porque en esta nueva legislación penal se protege a todas las minorías, sean los inmigrantes, sean las razas recién venidas a España, sean las lesbianos, los homosexuales, los judíos, etcétera, todas las minorías protegidas. Entonces, si no encuentran un tipo penal para perseguir mi libro Cartas desde prisión, se lo inventan y dicen que este libro es homófobo, ¿no? Pero luego es que además esta gente, que como bien decía el gran autor conocido en Argentina, Jacques de Maillet, el problema de esta gente de la extrema izquierda y los antifascistas no es que son amorales, es decir, mienten. Te voy a explicar dos casos curiosos. En 1991 yo fui detenido en Austria por un discurso que di en aquel país 1 o 2 años antes. Después de 3 meses y medio de prisión preventiva, hubo un juicio con todas las reglas legales y fui absuelto, en mayúsculas, absuelto, Freispruch en alemán. Y por este fiscal del odio y su equipo de terroristas uniformados, que digo terroristas porque aterrorizan a mis secretarias, en el informe que envían al juez que ha de decidir si entran o no en Librería Europa y si me detienen o no,
Dice, este señor Pedro Varela ya fue condenado en Austria por este mismo delito de odio. Esto es una mentira flagrante, porque la juez que piensa, hombre, si en un país civilizado como Austria ya fue condenado por un delito de odio, pues aquí ya hay madera, vamos a investigar el tema. Pero es una mentira, porque en Austria fui absuelto. Pero esto el fiscal del odio y su equipo lo saben, no pueden no saberlo, porque ya los anteriores procesos afirmaron Pedro Varela en Austria fue condenado por delitos de odio y antisemitismo, discriminación y racismo, pero no es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Mienten, y alguien que miente es mala persona. Entonces estamos delante de malas personas, porque mienten. Vos sabés que una forma que tiene la izquierda o tienen los grupos minoritarios, Sí, o por lo menos... es una forma que tienen ellos, se han erigido en salvadores de la humanidad con una misión mesiánica, y es su mentalidad de extrema izquierda y antifascismo a nivel planetario e igualitario. El que no esté de acuerdo con esto, pues le pasa la pisonadora, ¿no? Que como hacía en el año 45, pasaban los T-34 y la policía secreta y aniquilaban con un tiro en la nuca. Acaban de aparecer ahora noticias de las fosas comunes, otras más que han descubierto en Eslovenia, ¿no? Con 15, 10.000 cada fosa de croatas y de soldados patriotas croatas y eslovenos que colaboraron con los alemanes luchando contra el comunismo. Tiro en la nuca, algunos sin tiro en la nuca, los metían en las fosas, los tapaban con cal, cimentaban con hormigón la mina, y ahora, este año, acaban de aparecer miles y miles y miles de cuerpos. Esto es la tradición de la extrema izquierda, ¿verdad? Entonces ahora se esconden detrás de las instituciones y se llaman demócratas, pero hacen lo mismo. Otra mentira del informe de los Mossos o de la policía política que está alrededor de este fiscal del odio. Afirman que en mi libro Ética Revolucionaria, que se lo han vuelto a llevar, lo han vuelto a secuestrar nuevamente, lo habréis leído, es un manual de motivacionistas, casi para Boy Scouts buenos, ¿verdad? En la anterior edición fue uno de los libros que utilizaron para enviarme a prisión, porque había alguna frase que hablaba a favor de las familias numerosas, de la familia tradicional heterosexual, de papá, mamá y niños, y decía que las familias homosexuales que no estaban de acuerdo con la naturaleza. Bueno, ya condenaron el libro por estas dos frases. ¿Qué han hecho ahora para volver a entrar en Librería Europa y en mi casa y llevarse el libro? Simplemente afirman que este libro tiene una frase homófoba nuevamente. Pero en el libro, en la nueva edición, que ya no se llama Ética Revolucionaria, sino Nueva Ética Revolucionaria, esas dos frases fueron citadas por mí mismo, no aparecen. Pero ellos al juez le han informado y le han dicho, en este libro que Pedro Varela vuelve a vender en Librería Europa y que lo vuelve a vender, siguen saliendo estas frases homófobas y contrarias a la minoría, a las minorías. Una mentira flagrante, porque yo solo he tenido que coger la nueva edición, ir a la página citada por la policía y esta frase ya no existe, porque yo, el día que edité este nuevo libro, en una nueva reimpresión, ya censuré estas frases para evitar los problemas con los censores del pensamiento. Pero ahí te das cuenta otra vez que además de chapuceros de trabajar mal, mienten flagrantemente. En el libro Nueva Ética Revolucionaria, que acaban de secuestrar de la Librería Europa, edición completa, una vez más, para producir la ruina económica de la editorial, estas frases que ellos citan no existen. Pero es una forma de mover el corazón y el intelecto del juez a ordenar una entrada de registro en mi casa y en la librería, detenernos y procesarnos. Y así podríamos continuar largamente y os aburriría. Pero estos tres pinceladas son para que os hagáis una idea de cómo funciona ya, lamentablemente, la justicia en Europa occidental y cómo se manipula la información, se manipula a los mismos jueces. Como sabes, los jueces tienen que comer también y tienen familias, ¿no? Entonces, los jueces de instrucción, un amigo me decía, bueno, pero esto lo habrá firmado un juez, es que si la policía no puede hacer lo que quiera. Y le expliqué, mira, el poder político decide, este es mi enemigo político, lo quiero destruir. ¿Cómo lo hago? Bien, policía, informen y encuentren posibles delitos. Ellos encuentran libros o conferencias, lo que les da la gana. Hacen un informe donde dicen, posiblemente, probablemente hay indicios de, y lo llevan a los jueces para que firmen la entrada de registro. Los jueces lo firman todo, porque se fían de la policía, en principio, de que les trae un informe con pies y cabeza. Y si los jueces miran por encima que no haya una barbaridad, como detención de niños pequeños o algo por el estilo, pero en general los jueces lo firman todo.
los que le presenta la policía. Una vez el juez de instrucción ya firma la entrada y registro, detienen personas. Como ya te han detenido, ya te han hecho poner huellas dactilares, ya te incriminan, te aplican un delito penal, estás en los calabozos, ya la rueda se pone en marcha. Esto ya pasa a otro, donde la criminalidad te ha perseguido la policía, un juez ha ordenado la entrada y registro de tu casa, entonces ya tienes indicios de criminalidad. Y la rueda ya no hay quien la pare realmente, ¿no? Entonces es muy raro encontrar un juez que diga, oiga, esto no puede ser. Estamos en un Estado de Derecho, no podemos perseguir ciudadanos por libros, conferencias u opiniones, porque ya la rueda se ha puesto en marcha. Cualquier juez que se oponga al delito, al fiscal del odio, el Miguel Ángel Aguilar en cuestión, pero en general a cualquier otro fiscal, corre riesgo de no prosperar como juez, porque el ministerio que paga a los jueces y el ministerio que paga a los fiscales es el mismo Ministerio de Justicia. Entonces, en realidad, admitámoslo, lo de la separación de poderes no ha existido nunca. En todos los poderes, en todos los sistemas políticos, en la monarquía absolutista, en la época de Federico el Grande, con Stalin, con Franco, con Hitler, pero también con los demócratas, cuando el poder político quiere aniquilar a un enemigo político, utiliza el poder judicial. Hay jueces honestos en todas partes y hay algún juez que se ha opuesto a esa pisonadora. Pero son aquellos que están en altos cargos, en los que ya es más difícil que no puedan prosperar, y los que no tienen miedo al poder político. Pero ya digo que es una minoría y los jueces que están en las instancias inferiores todos temen por su carrera. Entonces, en general, dicen, hombre, es que esto lo ha tenido que firmar un juez. Sí, pero es que los jueces lo firman prácticamente todo. Bueno, Pedro, vamos a hacer entiendo perfectamente y sé que el drama de lo que vivimos hoy, en ese aspecto, hasta jurídicamente, que no hay una independencia de poderes, sino que trabaja todo conjunto en una misma dirección y están todos copados, como decimos nosotros, están todos infiltrados y todos tienen que empezar igual. Pero un minutito, claro, simplemente te quiero... olvidado un tema importante, los jueces no dejan de ser ciudadanos como tú y como yo, y leen la misma prensa, la misma televisión, los mismos medios de comunicación. Exacto. Sufren lavado de cerebro en la universidad como tú y como yo y como todos, se les impone una neolengua neurológicamente implantada en el cerebro de las personas, claro. Y básicamente tienen miedo de ciertos temas, ciertos conceptos y ciertas cuestiones que son tabú en Occidente. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver a ver cómo todos podemos ayudar a recuperar, o por lo menos ayudarte en esta trance de la librería Europa. Vamos a un corte, volvemos enseguida con Pedro Varela Hayes. Bueno, seguimos aquí en 8910 con esta comunicación vía Skype con Pedro Varela Hayes. Pedro, me imagino, vos evaluaste algo de los daños de alrededor de 300.000 euros, que son en publicaciones, ¿no? Después hay equipamientos, etcétera. Supongo que obviamente la librería está presentada, o sea que no podés tener acceso a otras publicaciones. ¿Eso significa que tomaron todas las publicaciones o solamente algunos títulos? Bueno, yo no he podido acceder a la librería, lógicamente tengo prohibida la entrada, ¿no? Lo que sí sabemos es que tomaron todos los libros de Ediciones Ojeda, todo el fondo editorial, la editorial ha desaparecido en sus manos, por decirlo de alguna forma, y algunos títulos o libros de otras editoriales afines que distribuíamos, que les han parecido, según su bastante primitivo criterio, posiblemente delictivos, ¿no? Entonces, el daño es tremendo porque desaparece el trabajo de muchos años de trabajo de una editorial con todo su fondo editorial, desaparecen los equipos, desaparece el equipo de personas magnífico que teníamos, que están ahora en el paro, que este mes de julio ni siquiera les hemos podido pagar su pequeño y muy modesto sueldo, y sobre todo desaparece cualquier posibilidad de tener ingresos con la venta y distribución de libros, porque el público los pide, pero nadie se los puede servir, ¿verdad? Entonces, además, es necesario un equipo de 5 abogados, hay un abogado dedicado exclusivamente a las secretarias, otro abogado que es penalista dedicado a mi caso, que es el más complicado, porque tengo antecedentes y con esto van a jugar, lógicamente, para enviarme a prisión, a pesar de que los antecedentes que tenía, como ya expliqué en un programa vuestro anterior, fueron logrados de forma fraudulenta, ¿verdad? Y luego hay otro abogado que es un abogado no penalista que se dedica a la defensa de la librería Europa en sí, de forma administrativa y a conseguir su reapertura, ¿verdad? Y luego hay otro que se dedica a los otros 2 amigos que también están encausados. Entonces, el equipo de abogados, aunque nos han prometido intentar hacer una minuta menos grave de lo que suele ser en un caso similar, con tantos miles de páginas y folios de trabajo y
y de horas y de días y de meses, pues habrá que pagarles, lógicamente. Luego hemos hablado de esta persona que es casi un ángel de la guarda, que en el último minuto se presentó con una fianza de 30.000 euros para que yo pudiese salir de prisión. Claro, esta persona es joven, tiene novia, querrá casarse algún día y piensa que algún día le podremos devolver esta fianza, ¿verdad? Y luego, lógicamente, para poder organizar una nueva editorial de una librería, hay que adquirir los nuevos equipos informáticos, hay que empezar a invertir en catálogos, de enviar 15.000 catálogos a los clientes diciéndoles que continuamos con otro nombre, hay que volver a publicar libros, los mismos que no hayan quedado encausados o nuevos libros, y hay que continuar la lucha legal, ¿no? Entonces es una labor titánica y ellos pensaban, lógicamente, que después de este golpe bajaríamos la cerviz. Pero es que no es una cuestión de humana, de decir, bueno, como el poder tiene tanta fuerza, bajo la cerviz. Es que una persona, cualquier hombre con un poco de agallas no puede aceptar un avasallamiento de este tipo, ¿no? Como decía el clásico, si un hombre no está dispuesto a sacrificar algo por sus ideas, o sus ideas no valen nada o él no vale nada, ¿no? Entonces, en esta cuestión, yo es que no me queda otro más remedio que luchar, porque es que no puedo permitir que nos pasen la pisonadora y que la cosa quede así. Entonces, vamos a tener que denunciar a estos nuevos comisarios soviéticos, a estas fiscalías del odio, a estos demócratas que no son demócratas, a estos antifascistas neomarxistas, y ponerlos en evidencia ante el público a cualquier precio. Bueno, ahí estamos poniendo en pantalla a la gente que quiera colaborar. En la Argentina puede hacerlo a través del Banco Nación. Tenemos el quit número, el CBU, si quiere hacer una transferencia electrónica, y si no, si quiere acercarse a un Banco Nación, Caja de Ahorro, puede hacer el depósito directamente. También hay otras formas en las cuales se puede ayudar, ¿verdad, Pedro? Habían mencionado, puede ser 3 bancos. Sí, tenemos 3 bancos. Lógicamente, no puede ser ningún banco o cuenta donde figure Librería Europa, porque la cuenta de Librería Europa fue congelada. En teoría, ellos dicen, somos una cúpula de una asociación delictiva que nos reunimos para delinquir. Entonces, claro, por lo tanto, queda congelada la cuenta, queda congelado el negocio. Entonces, por eso las ayudas a la defensa legal o al mantenimiento de la infraestructura ha de ser a nombre de cuentas privadas, ¿no? Entonces, dentro de la acusación de esta gente, pues dicen que es asociación ilícita, cúpula delictiva, y que nuestra misión es intentar fomentar el odio hacia otras personas, ¿no? Esta es la acusación genérica con la que juegan para plantearnos los procesos que se nos presentan. Otra forma de ayudarnos es escribir sencillamente a mi apartado de correos, Pedro Varela, apartado de correos 34010 34010, de Barcelona 08080. Las cartas me llegan, también llega si alguien envía un donativo, intentaré contestar a las cartas como pueda, y lógicamente el correo electrónico, que es Pedro de Dinamarca cada kilo @hotmail.com, porque el correo electrónico de Librería Europa también tampoco puedo usarlo, ¿verdad? Claro, entonces, claro. A través del correo electrónico o bien por carta al apartado de correos 34010 o a las cuentas bancarias, se puede colaborar económicamente o moralmente, o simplemente solidarizándose con estas personas actualmente perseguidas. ¿Vos dijiste que el correo electrónico Pedro Varela? No, Pedro, una D y una K. Pedro, V y K. Perfecto. D de Dinamarca. Una Pedro, D de dado o Dinamarca, y K de kilo. K de kilo, perfecto. @hotmail.com. Hotmail. Pedro, realmente lamento tanto, porque recientemente yo estuve en la Librería Europa, gracias a vos, gracias a toda la colaboración que has prestado realmente para nosotros, al canal Tele1, que le diste no solo el espacio de la Librería Europa para entrevistar a gente tan valiosa que hemos entrevistado, que has hecho la gestión vos también, y que la verdad nos han recibido con tanto calor, con tanto cariño, ¿no? Y tanto esfuerzo también, porque sabemos que todos... Sí, la verdad es que lo hicimos con placer, porque hacéis un trabajo magnífico de difusión alternativa y de la cultura y de las opiniones diversas, y consideramos que había que aprovechar tu visita y ayudarte en lo que pudiéramos para que entrevistaras a cuantas más personalidades mejor. Una cosa que he olvidado añadir dentro de este plan de reconstrucción es también la creación de una Europa Televisión, que a modo de TV1
pueda en Barcelona y en España difundir al público otro tipo de noticias y otro tipo de entrevistas. Eso requiere, como tú sabes, la adquisición de equipos fílmicos, micrófonos, TriCaster, focos, etcétera, etcétera, ¿no? En ello estamos y esta será también otro frente de batalla en el que vamos a dar trabajo al enemigo. El frente de batalla audiovisual es muy importante. No digo que va a dar economía, porque en la nuestra... No, vamos, esto es una ruina. Estamos... Es tan ruina la televisión como es la editorial, porque yo con mis procesos prácticamente hunden la librería y hunden la editorial cada 10 años, curiosamente en el 96, 2006, 2016. 3 grandes procesos, sin contar los pequeños sobre el Milucha u otros ataques físicos de la extrema izquierda, pues 3 grandes procesos donde nos han aniquilado económicamente y a nivel de infraestructura, ¿verdad? Entonces, eso es una ruina, hacer libros que sean contrarios al sistema, es una ruina mantener una librería que sea contraria al sistema y es una ruina intentar llevar a cabo un canal de televisión como TV1 que solo se puede financiar a través de algunos amigos que os apoyen, ¿no? Y vuestro trabajo, porque de otra forma no hay. Entonces, yo quiero decir aquí que tienen que apoyar a TV1, como en el futuro, si pueden, tendrán que apoyar a Europa Televisión, porque si no les apoyan, no habrá una voz disidente. Yo creo que en eso nos estamos dando la mano, en eso tenemos una gran responsabilidad por delante y somos luchadores por el pensamiento independiente. O sea que en eso tenemos una fortaleza y yo felicito el esfuerzo moral, espiritual y permanente y la voluntad que has puesto en todo lo que has realizado y todas las trompadas que podamos decir has recibido, te has sabido manejar para subsistir. Y realmente es para nosotros una gran admiración. Muchos aquí en Córdoba, en diferentes provincias, te han mandado un cálido abrazo y estoy seguro que todos van a participar en la ayuda para que podamos levantar Librería Europa, o por lo menos la que vos consideres, y volver de vuelta a la batalla, que es lo que merece en esta existencia. Muchas gracias a todos vosotros y a todos amigos. Yo acabaría como afirma nuestro autor y amigo Joaquín Bochaca: no ha nacido todavía el mamífero vertical vívido implume que nos vaya a doblegar. Muchas gracias, Pedro. El mayor de los éxitos, que Dios te bendiga y seguiremos adelante en el combate. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Seguimos nosotros aquí, simplemente para cerrar, hemos tenido esta conversación con don Pedro Varela. Realmente es dramático ver lo que es la Fiscalía del Odio en Europa, como en tantas partes del mundo, donde se han creado todos estos organismos y leyes que dan tanta protección a los grupos minoritarios, que hoy los grupos minoritarios tienen más poder que las mayorías. Esa famosa democracia, donde es la voluntad de las mayorías, la democracia no existe. Solamente existe la democracia de las minorías poderosas, donde se puede permitir cualquier cosa. Se puede permitir ir contra la vida, se puede permitir ir contra la cultura, contra la familia, contra los gobiernos, contra la esencia de las virtudes, puede ir contra la fe y hasta puede ir contra el mismísimo Dios. Entonces, si hay este esquema donde los gobiernos y las sociedades acompañan esta inmundicia de ir contra todo, ¿cuál es el efecto que puede hacer una librería? En un mundo donde ya está virtualmente perdido, como decía Derrota Mundial don Salvador Borrego, donde el mundo perdió, donde los ganadores han sido los más nefastos, los más dramáticos, los más criminales que lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vemos este esquema en el cual se ha tratado, vemos cómo esta fiscalía del odio y esta mentalidad del odio de grupos minoritarios no permiten ni siquiera que exista una pequeña librería con un pensamiento disidente. Lo mismo nos ocurre a nosotros como un canal de televisión alternativo, que este canal de televisión alternativo trata de no revivir las historias pasadas, pero sí rememorar la esencia de que no todo es lo que nos dicen hoy, sino que hubo cosas anteriores que tienen una gran virtud, grandes valores, gran esencia, y que nosotros tenemos que rescatarla porque es el futuro al cual debemos proyectar una vida nueva, una vida con la esencia que rememora esos valores.
Espero que podamos todos colaborar con la Librería Europa. Este no es un programa especial por la Librería Europa, es un programa especial para ir contra los que nos permiten ser lo que queremos ser, ¿no? Contra los que no nos permiten pensar como queremos pensar. Mientras no gestemos el odio, mientras no gestemos nada de lo que puedan involucrarnos en algo contrario, nosotros simplemente aspiramos a tener el libre pensamiento y la libre acción en leer, hacer, decir, pensar lo que nosotros queremos, en la medida que no afectemos al prójimo. Ese es el único valor en el cual nosotros estamos orientados. O sea, la mayor ayuda que podamos dar a la Librería Europa, a Pedro Varela, por su esfuerzo, por su caballerosidad, por su estilo, por su decencia, por su cristianismo, realmente merece todo nuestro apoyo y merece toda nuestra colaboración. Así que agradezco a todos los que lo hagan. Lean bien abajo, se han puesto todos los banners en los cuales se permite dónde puede la gente ayudar, ayude. Los argentinos ayudemos, no importa en la provincia que esté, ayudemos. Y todos los europeos que nos ven, también les pedimos su colaboración, no importa en qué país esté, en Europa o en América. Hay cuentas bancarias en las cuales uno puede colaborar. Necesitamos levantar esa librería porque es una resistencia contra el pensamiento único que nos imponen. Espero que así sea y que Dios nos proteja en todo esto. Agradezco a todos que nos estén acompañando en este programa y los espero nuevamente en 8910, aquí, por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.